Le doy la bienvenida al señor Gilman Farfán Ruiz y le agradecemos por haber aceptado la invitación y le damos el uso de la palabra. Siendo las 11:10, empezamos la sesión. Buen día, señores congresistas, presentes todos. Yo como encargado general de la ONP voy a comentarles justamente algunas perspectivas sobre la propuesta de reforma previsional. Como ustedes saben, el ministro de Economía ha ofrecido que en este mes de marzo se va a presentar una propuesta de reforma previsional. Hasta que se trabaja la propuesta en Economía y Finanzas, además el Ejecutivo creó una comisión multisectorial que está trabajando en PCM y para el mes de mayo también tendría una propuesta de reforma previsional. La idea es que justamente las dos colijan y vayan en ese mismo sentido. Yo como gerente voy a comentarles justamente cómo lo vemos de ONP, quien tiene las líneas generales y el de rector en el tema previsional es el MEF, trabajamos con ellos, somos parte del sector. Y todo lo que nos consultan sobre el tema, le damos información y también damos opinión interna sobre temas técnicos en el tema previsional. ¿Cómo lo vemos nosotros en términos generales el tema previsional? Y ahí justamente quisiera conversar cómo vemos el tema previsional. Quisiera empezar justamente con una diapositiva que hemos preparado. La primera diapositiva, por favor. Voy a estructurar la presentación en dos temas. Hablar del Sistema Nacional de Pensiones, que es justamente lo que tenemos en la ONP, y una propuesta de cómo podríamos dirigir y enfocar el tema previsional, mirarlo de forma integral, para justamente tener en cuenta en lo que se quiere trabajar. ¿Amerita un tema de política pública previsional? Sí. ¿Cómo se hace? ¿Cuánto cuesta? ¿Y en qué tiempo se va a hacer? ¿No? Vamos a hablar con bastante detalle sobre ese tema. Entonces, empecemos dando cómo está estructurada la política pública en el tema previsional. Como pueden ver en la diapositiva que está al frente, tenemos la parte pública, tenemos la parte privada, tenemos regímenes pequeños, tenemos pensión 65, tenemos contigo, tenemos la caja militar y policial. Entonces, cuando se hable de reforma previsional tiene que mirarse todo en su integridad, la parte privada, la parte pública y los regímenes pequeñitos que están alrededor del todo sistema previsional, ¿no? Son pocos, porque veía y leía y consultaba, por ejemplo, estaba viendo lo que está haciendo en Argentina. Argentina tiene 280.000 regímenes previsionales chiquitos que tienen que enfocarse en una propuesta de reforma previsional. En el caso de Perú no son muchos, son pocos, pero tienen que darse una mirada integral al tema previsional. Entonces, esa es la primera diapositiva, el mapa de cómo estamos en el tema previsional. La siguiente diapositiva es importante, y ahí tenemos para conversar bastante, es en el tema de la PEA, la población económicamente activa. Somos 18 millones de peruanos, que es la fuerza laboral que está en el mercado laboral de 14 a 65 años. ¿Dónde están? Están afiliados en el sistema privado, están afiliados en el sistema público y parte está afiliado en la caja militar y policial. Y gran porcentaje de esa PEA no está en ningún régimen previsional. Y lo importante no es que estén afiliados, lo importante es que aporten. Y si miran la diapositiva, sumando el sistema público con el sistema privado, solamente aportan 5 millones de peruanos, que podrían ser la gente que en un futuro tenga una pensión de jubilación. Porque el tema no es que me afilie, el tema es que yo aporte y comience a hacer crecer y hacer formar mi pensión de jubilación. Entonces hay 5 millones de personas que no están en ningún régimen previsional. Pero los 13 millones que están afiliados solamente aportan 5 millones. Entonces ahí tenemos un problema serio de aportación. Perdón, un segundo. Vamos a dar la bienvenida al congresista Carlos Anderson, que se incorpora a la reunión. Buenos días. Congresista, buenos días. Buenos días. Entonces, les decía de que el tema no es que se afilien a un sistema previsional.
El problema serio es que la gente que se afilie tenga densidad de cotización, tenga aportes. Y como vemos en los dos regímenes previsionales, tanto el privado como el público, hay afiliados más de 13 millones de peruanos, pero solamente aportan 5 millones de peruanos. Entonces, y se debe a muchos factores, al mercado laboral, mano de obra calificada, no calificada, falta de empleo, la alta rotación en el mercado laboral. Y eso hay que tomar en cuenta en una reforma previsional, por ejemplo. Estos sistemas son de aquel 70, donde quien retenía justamente era el empleador, y era gente que no pagaba directamente a un tema previsional, sino el empleador hacía la retención y pagaba al sistema público y ahora al sistema privado. Pero si ustedes miran el mercado laboral ahora, ya no hay muchos empleadores, hay muchos emprendedores. Entonces, ¿cómo diseñar un sistema para que el trabajador independiente, el emergente, el emprendedor, pague para una pensión de jubilación de aquí a 15, 20 años? ¿Cómo diseñamos? Esa es nuestra realidad. ¿Cómo diseñamos nuestro sistema mirando la realidad presente y futura que podría pasar? Por ejemplo, eso pasa en los 18 millones de peruanos que es fuerza laboral. Y vemos la gente mayor a 65 años, que es la otra cobertura pasiva, por ejemplo, de pensionistas. Mayores a 65 años, el número que tenemos del INEI son 5 millones. De esos 5 millones de personas adultas mayores, ¿cuántos reciben pensión? Sumando sistema privado, sumando sistema público, sumando pensión 65, contigo y todos, llegamos al 50%. Hay 2,5 millones y hasta un poquito más de personas que no tienen pensión de jubilación. Para darle la bienvenida al congresista Quito, que se encuentra en la plataforma. Bienvenido, buenos días. Congresista Quito, buenos días. Entonces les comentaba la segunda cobertura, el tema de cobertura pasiva de pensionistas. Mayores de 65 años, más de 5 millones de peruanos. Sumando sistema privado, sumando sistema público, pensión 65 y todos los regímenes que tenemos, llegamos al 50%. 2,5 millones de peruanos que no tienen pensión. Y hay gente que ya no trabaja. Hay gente que puede calificar quizás para una pensión 65. Ese bloque de gente también hay que tomar en cuenta justamente en la propuesta integral de reforma previsional. Esta diapositiva es importante a la hora de tomar decisiones porque hay que mirar varias cosas. Por ejemplo, yo lo divido en tres etapas la propuesta de reforma previsional. Los pensionistas, que la reforma no les va a afectar, sino ellos están pensando en una mejor pensión, que depende de un tema de gasto público, de déficit fiscal y de disponibilidad que tenga el Ejecutivo para incrementar la pensión. La gente joven que está afiliada en los sistemas previsionales, gente entre 30 a 40 años, que tiene un horizonte para abordar y construir una pensión, y los nuevos que ingresan al mercado laboral, que son más o menos cifras del INEI, 300.000 personas que ingresan todos los años al tema previsional, al mercado laboral, perdón. Entonces, y la propuesta del sistema previsional debería mirar esas tres aristas para hacer justamente el diseño de cómo debería hacerse, que aporten trabajadores, que aporten empleadores, que financie Estado. Entonces, mirando todas esas aristas, todos esos elementos para la reforma que debería hacerse, ¿no?, como política pública. Bien, la siguiente, por favor. Acá tenemos, por ejemplo, los regímenes previsionales, tenemos el sistema privado, tenemos el sistema público, tenemos la caja militar y policial y otros regímenes, ¿no? La gente que está afiliada, la gente que está justamente en todos los regímenes, pues, la cantidad de afiliados que tienen y la cantidad de aportantes que tienen, ¿no? Entonces, eso ya es en más detalle lo que le venía comentando en la primera diapositiva. La siguiente, por favor. Sí. ¿En la BPA? Sí.
montón de comentarios, pero voy a estar al final. 4.150.000, sistema nacional de pensiones, 8 millones, prende micro. Mil disculpas. Bueno, decía que después voy a hacer unos comentarios sobre el tema de la pega, el cuadro anterior, ¿no? Pero aquí parecía que hay un montón de millones de peruanos, ¿no? Que están el sistema, porque uno suma casi 6 millones de régimen pesquero, casi 9 millones. Son 7.000. Él dice 5.7, ¿qué? ¿5.000 nada más? ¿O qué? En el pesquero son 7.000 personas que están afiliadas. 7.000. 5.700. 4 millones en el sistema público, 8 millones en el sistema privado. Yo le diría como si fuera millones. Disculpe, quizás que da esa confusión, pero sí. En la siguiente diapositiva ya tenemos los mismos regímenes previsionales que les comentaba con las prestaciones que otorgan, ¿no? Cómo se financian, qué prestaciones dan en el tema privado, en el tema público. En el sistema público tenemos una pensión máxima, tenemos una pensión mínima. Vamos a darle la bienvenida al congresista Ceballos, que está incorporándose a la sesión. Buenos días. Congresista Ceballos, buen día. Les comentaba que en esta diapositiva, por ejemplo, en el sistema público, a diferencia del sistema privado, es un fondo común, es un sistema solidario, donde los activos financian a los pasivos, y el Estado tiene una pensión mínima y una pensión máxima. La pensión mínima es 500 soles y la pensión máxima es 893. Antes de ello, por ejemplo, para tener derecho a una pensión mínima debíamos tener 20 años de aporte y 65 años de edad. Ahora se exige como mínimo que tengan 10 años de aporte y la pensión es 250, o la persona que tiene 15 años tiene una pensión de 350 con 65 años de edad. Estas pensiones ahorita tenemos justamente en el sistema público. En el sistema privado la pensión depende mucho de los aportes, de la rentabilidad que haga la AFP para tener una buena pensión en el momento que nos jubilamos, ¿no? Luego tenemos el tema de pensión 65 como régimen no contributivo y contiguo, y luego tenemos 25-30 que es un régimen cerrado, ¿no? Solamente ahí hay pensionistas, ya no hay activos que se van jubilando, ¿no? Entonces ese es el abanico. Bueno, en la caja militar y policial, que también está administrada por el Estado, ¿no? Entonces ese es el panorama que tenemos ahora. La siguiente, por favor. Acá tenemos las pensiones que administra la ONP, ¿no? La cantidad de pensionistas, en tanto de la 19.990, pues es el sistema más grande que administra la ONP. Tenemos 4.7 millones de peruanos afiliados y tenemos 1.4 millones de aportantes y tenemos más de 600.000 pensionistas. Y tenemos pensionistas de un rango de edad bastante grande, ¿no? Entonces, ese es el sistema público, ¿no? Luego tenemos la 18846, luego tenemos el tema pesquero, 2530, un régimen de CCTR que es un tema de seguros de accidente, y las pensiones promedio que justamente. Y al lado derecho tenemos la pensión proporcional, lo que les comentaba de pensión de 250 soles y pensión de 350 soles. Hay muchas solicitudes pidiendo ese tipo de pensión con 10 años de aporte y con 15 años de aporte, ¿no? Entonces hay bastante demanda, la demanda ha crecido en esas pensiones de 250 soles y 350 soles que otorga el Estado, ¿no? El sistema público ahora atiende ese tipo de pensión con 10 años de aporte y 15 años de aporte. Y además tenemos los temas de préstamos previsionales, declaraciones juradas, o sea que con un mínimo de 6 años de aporte y declaraciones juradas y préstamo previsional se puede acceder a una pensión de 250 soles. Ese es el tema pensionario en el sistema público que también debería evaluarse a la hora de tomar la decisión de la propuesta de reforma. En la siguiente diapositiva, ya números gruesos, ya en resumen la cantidad de afiliados que tenemos, la cantidad de pensionistas y la cantidad de aportantes, ¿no? Y en la siguiente diapositiva
es importante cómo se financia el sistema público. Lo que se recauda de los trabajadores en el sistema público no alcanza para pagar todas las pensiones. La planilla que ven ahí, la planilla del año pasado ha sido de 5.700 millones de soles para pagar a más de 600.000 pensionistas. Solo se recaudan 4.000 millones. Entonces se necesita aporte de Tesoro Público y aporte del Fondo Consolidado de Reserva. Aquí hay una diferencia más o menos con 1.600 millones de soles para pagar justamente esa planilla del año pasado, que fueron 5.700. Con una diferencia bien saltante, ¿no? Que el sistema público paga 14 pensiones y solo recauda 12 aportes. En julio y en diciembre se pagan doble pensión, pero en julio y diciembre solamente se hace un solo aporte, ¿no? Entonces, así está diseñado el sistema público, ¿no? Entonces, parte financiado por Tesoro Público y parte financiado por FCR. Y el tema de recaudación de los aportes de los trabajadores. La siguiente. Hasta ahí, el diagnóstico y lo que vemos en el sistema público. Entonces, es un panorama interesante como insumo para las evaluaciones que están haciendo en el grupo de trabajo sobre el tema de reforma previsional que debería tomarse en cuenta a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo vemos la parte de reforma previsional del sector economía y finanzas, ¿no? En este caso, es interesante lo que sigue, por ejemplo, ¿no? Hay ejes y hay principios que hay que evaluar en una propuesta de reforma previsional. El tema de cobertura, el tema de suficiencia y el tema de sostenibilidad. El tema es que esta política pública tiene que hacerse sí o sí, porque si no, justamente en el tema de cobertura puede que bajemos de un 50% a un 25%. La gente va a querer salirse de los sistemas, la gente va a pedir más retiros, si no ve un panorama bastante claro en el tema previsional. En el tema de suficiencia de pensión, ¿no? ¿Cómo asegurar una tasa de reemplazo de un 40, de un 50%? No depende mucho del diseño previsional, sino justamente del mercado laboral y de la densidad de aportes que tenga la persona. Pues si una persona no tiene empleo, ¿cómo aportaría para que acumule su fondo, crezca su fondo y tenga una buena pensión? Entonces depende de muchos factores adicionales para tener una buena pensión. Y el eje fundamental, que es el último, que es sostenibilidad fiscal, aquí depende mucho cuánto el Estado tiene que aportar para emprender una propuesta de reforma previsional, ¿no? Que el Estado tiene que participar en la reforma previsional está por descontado. El tema es, viendo caja fiscal, viendo déficit, viendo gasto, cuánto podría aportar el Estado para esa política pública que es necesaria. ¿Cómo se implementa? ¿En qué plazos? Ahí justamente va a venir la propuesta que haga el ministro de Economía en este mes de marzo, que ya la tiene trabajada, ¿no? La siguiente, por favor. Y eso nos conlleva a ver justamente todas las aristas que me supongo que en el grupo lo están evaluando, ¿no? El tema de las condiciones demográficas, el famoso bono. El bono demográfico, tenemos mucha gente joven que está esperando una propuesta de reforma previsional. Luego tenemos que ver las condiciones sociales, el tema de pobreza, el tema contributivo también es básico en una propuesta previsional, las condiciones tributarias, ¿no? ¿Cuánta presión tributaria puede soportar nuestro país para tener los recursos fiscales necesarios para emprender la reforma previsional? Condiciones macroeconómicas, que dependen mucho de la coyuntura económica, tanto el contexto internacional como las medidas domésticas que se tomen para que la economía comience a crecer. Condiciones laborales, aquí pasa mucho por el tema de la reforma laboral, ¿no? ¿Qué hacer con el mercado laboral? Tenemos muchos regímenes laborales dispersos que tienen que tomarse en cuenta en el tema previsional. Y el último es condiciones jurídicas y constitucionales. Aquí juega mucho la sentencia del Tribunal Constitucional, de la Corte Suprema y de la cosa juzgada y jurisprudencia que se emite sobre el tema previsional, ¿no? Entonces yo creo que todas estas aristas nos ayudarían a tomar en cuenta y evaluar un tema de reforma previsional. Eso nos lleva a la siguiente diapositiva. Esta diapositiva es interesante porque han habido muchas comisiones
trabajando el tema previsional en el Congreso, en multilaterales, en el Ejecutivo, en Defensoría, en CEPAL, ahí están todas. Todas han trabajado el tema previsional. En el Ejecutivo solamente la única comisión que trabajó fue el año 2017, que hizo una propuesta de multipilares. Las demás quedaron justamente en intención, no presentaron propuesta, o la propuesta no fue aprobada, no fue discutida. La del 2017 se apuntaba, se creó una comisión de protección social, donde se inclinaban por una propuesta de multipilares que justamente quisiera comentarla. Y la siguiente diapositiva. Por ejemplo, hablaban de 3 pilares. El tema de la pensión no contributiva, ahí pensaban justamente en pensión 65, en Contigo. Este brazo es importante porque este es subsidio de Estado y también puede haber participación de los afiliados a crear un fondo para asegurar una pensión mínima para esa gente. El pilar contributivo es el tema de cuentas individuales, que también se contemplaba en ese momento, y un pilar de ahorro previsional voluntario. Si yo quiero mejorar mi pensión, yo creo que mi pensión crezca, sea más sustantiva, también podría hacer aportes voluntarios en el tema previsional. Entonces, estos pilares, esta propuesta del Ejecutivo es la única que está aprobada. El Ejecutivo la aprobó, se hizo pública, y los documentos están ahí sobre el tema de multipilares. No contributivo, contributivo y ahorro previsional voluntario. Entonces, todo ello es importante para evaluar una propuesta de reforma previsional. Y el tema también interesante es el mercado laboral, ¿no? Y todos los regímenes previsionales que tenemos. Congresista, a grosso modo, ideas generales sobre una propuesta de reforma previsional. Muchas gracias. Gracias, señor Gilman Farfán. Queda abierta la mesa para preguntas que deseen hacer los congresistas. El congresista Anderson tiene la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Espero que tengamos la presentación, ¿verdad? Almirante, sí, nos la dejan, perfecto. A ver, yo quería preguntarle si en el MEF han hecho, por ejemplo, un trabajo de carácter actuarial, ¿no? Hacia adelante, porque eso es realmente lo más importante, sobre todo para el caso de la ONP, con una proyección, digamos, de las variables demográficas, ¿no? Usted ha señalado que hay poco más de 5 millones de personas mayores de 65 años. A mí me sorprende un poco el número, pero bueno, lo tomo como correcto, porque eso significaría que a 2030, 2040, ¿no? Creo que yo he visto una proyección por ahí que más o menos 17 millones de personas van a estar en esa condición, ¿no? Y efectivamente, si uno hace ese tipo de análisis, esto explota, ¿no? Yo quería preguntarle si han hecho un análisis de esa naturaleza, tipo actuarial, para el Sistema Nacional de Pensiones. Y por otro lado, si alguien en el MEF ha estudiado el caso de las micropensiones, es decir, de los sistemas previsionales en países de alta inflación, porque justamente, y de alta informalidad, perdón, de alta informalidad, exacto, ¿no? Porque claro, usted lo ha descrito bastante bien. Nosotros tenemos un sistema que más o menos funcionaba para el mercado laboral de los 70s, cuando había empleadores, cuando había trabajo más o menos de por vida, qué sé yo. Pero de ahí en adelante tenemos una experiencia laboral de altísima volatilidad en el empleo, altísima volatilidad en el producto, ¿no? Y que por eso se cortan las contribuciones, etcétera, y hace que tengamos el ajuste que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, una de las cosas que, por ejemplo, uno debería observar en esta nueva economía, donde no hay empleadores, nada por el estilo, ¿no? Tiene que ver justamente con estos sistemas de alta informalidad, donde las personas pueden adquirir micropensiones, ¿no? Que van además también pro rata de lo que van aportando en el tiempo. Hay muy interesantes experiencias en África y en Asia, y yo creo que en el MEF, ¿no? Ahí en el MEF debería acometer ese tipo de investigación. Aquí no tenemos, no sé, los recursos quizás para hacerlo, pero no es tan difícil y creo que sería una experiencia interesante. Luego quería preguntarles qué les parece, o sea, cómo observan ustedes, por ejemplo, el caso de los 401k, se llama los 401k en los Estados Unidos, donde todo empieza, ¿no?, por alinear los intereses y incentivar el ahorro, por ejemplo, voluntario, ¿no?, a partir de redefinir
concepto de ingreso, ¿cómo se dice?, sujeto a tributación, ¿no? Tiene un nombre técnico, pero en inglés me lo sé, en castellano no me lo sé, ¿no? Pero eso es, ¿no? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un salario anual de 20.000 soles, ¿no? Vamos a ponerlo más fácil, de 40.000 soles, ¿no? Y yo decido que 5.000 soles voy a dedicar a mi ahorro previsional. Entonces, yo resto de esos 40.000, esos 5.000, me quedo con 35.000 y el impuesto a la renta se lo aplico sobre esa cantidad, no sobre los 40.000, sino sobre los 35.000. Es decir, hay un beneficio tributario, un estímulo para que las personas digan, oye, yo voy a dedicar esta plata a mi ahorro previsional. Ese beneficio es condicionado en el tiempo a que si en algún momento antes de los 65 años tú decides retirar tu pensión, porque es total libre disponibilidad, ¿no? Entonces se te castiga en el sentido de que tú tienes que devolver los impuestos no grabados durante todo ese periodo. Así sucede hoy día en Estados Unidos, así sucede en Gran Bretaña, pero la gente tiene, primero, ya no estamos hablando de ahorro forzoso, sino de ahorro más bien voluntario, ¿no? Pero con fuerte incentivo para que se quede, se mantenga. Entonces quería escuchar, porque es una cosa que yo quiero proponer, ¿no? Además de la libre portabilidad de las pensiones, ¿no? Y de la apertura del sistema financiero para que no sean solamente los bancos, porque otro de los graves problemas, por ejemplo, con el sistema privado de pensiones, es que todo depende de la formalidad bancaria, ¿no? Cuando hoy en día tenemos suficientes fintechs y otros más, compañías de seguros, etcétera, que podrían brindar esto sin necesidad de ir por el lado de la banca, ¿no? Entonces quisiera opiniones sobre eso y si hay trabajos que ustedes hayan hecho desde el mes, porque aquí vamos a tener que realmente inventar o reinventar un sistema que esté de acuerdo con el presente de alta informalidad y el futuro de una sociedad mucho más madura en términos demográficos. ¿Me permite contestarle con César? Es interesante lo que usted comenta, porque si no tomamos en cuenta nuestra realidad, entonces, ¿qué diseño de política pública vamos a hacer, ¿no? El tema de informalidad es crucial en nuestro país. Comentamos, no hay datos oficiales, pero los datos aproximados que hay, que antes de pandemia estamos en 80% en el tema de informalidad laboral, y después de pandemia la cosa ha crecido, y es fuerte justamente la informalidad. Pero ¿cómo hacemos para que la gente joven que ingresa al mercado laboral, y empiezo con lo último que estaba comentándose, ¿cómo hacemos que la gente joven que ingresa al mercado laboral, que no tiene nada de conciencia previsional, chicos de 18 o 20 años que ingresan al mercado laboral y el tema previsional no está en su agenda, no hay un tema de cultura previsional como en el tema tributario también pasa, y le piden, afíliate a un sistema previsional como estamos ahorita, ¿no? El sistema público al sistema privado? La idea es que ingrese a un sistema previsional integrado, donde los ajustes se hagan en interna y el afiliado no lo sé, pues el interno se hagan los ajustes. Entonces, ¿cómo tome esa decisión? Pero voy a lo segundo. Tomé la decisión de ingresar al tema previsional. El tema es que le van a decir, tú vas a ver, comienzas a aportar a los 20 años, pero a los 65 años, más de tu pensión de jubilación. Entonces, ¿cómo hacemos para que se mantenga esos 30 o 40 años aportando al sistema previsional? ¿Cómo creamos los incentivos positivos para que se mantenga un sistema previsional? Y ahí comenta el tema que hemos pedido estudios a CEPAL. Hay estudios en otros países de crear incentivos para que la gente utilice su dinero y se vaya apalancando, vaya utilizando como apalancamiento su dinero previsional para otras cosas, y no solamente lo vea en el momento que se jubila. Entonces, si creamos esos incentivos positivos, la persona puede tomar el sistema previsional como un mecanismo de ahorro obligatorio, pensando en el corto plazo y pensando en el largo plazo. Porque es complicado sacrificar su consumo presente por un consumo futuro, es una decisión bien complicada, y si no es obligatoria, el tema no puede jugar. Ahí tenemos algunos estudios que le podemos compartir de CEPAL, que ha estado trabajando sobre ese tema. Perdón, ¿en qué sentido? La realidad es al revés, o sea, en los sistemas justamente no forzosos es que hay mayor número de afiliados, mayor número de aportantes y todo lo demás. Es más bien en los sistemas forzosos que tenemos esta exclusión. Yo en realidad más que forzoso lo llamo
priorizas el sistema de pensiones para quien tiene trabajo formal, entonces estás excluyendo a todos los que no tienen. Entonces es un sistema excluyente. Y lo que necesitamos es que sea un sistema incluyente, tomando en cuenta la realidad laboral del país, que es de altísima informalidad, ¿no? Por eso estoy, digamos, dirigiendo a que estudien la experiencia de las micropensiones. Claro, la idea sería que ingreses y salga del tema previsional. Es un tema de entrar y salir y que sea flexible. Pero dejarlo voluntariamente, yo tengo mis dudas, pero habrá que ver estudios y experiencias de otros países cómo se ha manejado. Pero yo creo que el tema no está, el tema está que ingresen y se mantengan, y coticen y vean cómo apalancarse en el sistema para ir creciendo y tener y construir una pensión a futuro, ¿no? Como les comentaba, en CEPAL se han hecho estudios y experiencias que podrían ayudar justamente a ese tipo de diseño. El otro tema que me preguntaba fue sobre el tema de actuarial. Hemos hecho una proyección hasta el año 2060, 70, de qué pasa en el sistema público, ¿no? Proyectando pensiones, proyectando aportes, viendo condiciones macroeconómicas, y en qué momento el aporte del Tesoro desaparece. Y es complicado, ¿no? Porque justamente depende de muchas condiciones que pasen en el sistema, ¿no? Sí hemos hecho las simulaciones, porque tenemos un tema de reserva actuarial bastante grande en el sistema público. No sé si conoce el número, hablamos de 140.000 millones de soles de reserva actuarial, o sea que hasta la última persona que se jubile, hay que tener un fondo acumulado. Para eso justamente se creó el Fondo Consolidado de Reserva, que vaya acompañando esa reserva actuarial, ¿no? Si mi reserva actuarial son 140.000 millones de soles y tengo un fondo de reserva de 20.000 millones, estoy bastante lejos para que decir el sistema es sostenible. Como usted sabe, los sistemas previsionales se miden a largo plazo, no se miden en el corto plazo, entonces la reserva es clave, ¿no? Sí se ha hecho ese estudio, lo podemos compartir con las simulaciones que tenemos sobre ese tema. El otro tema que me preguntaba fue de la informalidad, ¿no? La informalidad es clave porque ya el tema de empleador ya no juega para un tema previsional. Yo creo que el diseño que deberíamos hacer, que debería hacer el país, el Estado en el tema previsional, es viendo justamente la informalidad como un insumo per se, como dicen los economistas, es una variable exógena, está ahí, hay que tomarla y hay que diseñar justamente, ¿no? Y para eso no hay que tomar ninguna experiencia, sino justamente diseñar un sistema con estas condiciones y con esta informalidad. Y los aportes, y dar facilidades a la gente emergente, al pequeño empresario, al pequeño emprendedor, para que pueda justamente tener esa facilidad y los medios del caso para hacer los aportes. Yo creo que esos elementos son claves a la hora de diseñar la política pública, ¿no? Si tomamos el tema de la informalidad, las entradas y salidas al mercado laboral, crear los beneficios o los incentivos para que la cotización fluya y lo vean como un apalancamiento. La propuesta de reforma previsional sería interesante, ¿no? Y aprovechar, yo creo que aprovechar el fondo demográfico que tenemos de gente joven que decida tomar un tema previsional, porque a veces el chico en su agenda no tiene tema previsional. Yo también soy docente y cuando justamente hago foco con mis alumnos del tema previsional, tampoco lo conocen. Lo van a conocer el día que se van a jubilar, pero no antes. También es parte del Estado un tema de discusión en el tema previsional. ¿Cómo se ve el tema tributario? No hay diálogo, por favor. A través de la presidencia, no hay diálogo. No más, firmo. Gracias. No, ese tema, justamente quería llegar al tema de la educación financiera. Usted sabe que los últimos resultados de PISA no solamente han sido desastrosos en el tema de capacidad para las matemáticas y el lenguaje, sino que también por primera vez el Perú ha participado en el PISA de educación financiera y hemos quedado últimos, absolutamente últimos, ¿no? Entonces, eso por eso es que nos sorprende todo el problema que tenemos hoy en día de desconocimiento, pero el problema de los jóvenes no es solamente un problema de no valoran el futuro de la misma manera como valoran el presente, que es algo que nos sucede a todos, independientemente de si somos jóvenes o mayores, ¿no? Sino es la incapacidad para encontrar empleo en el sector formal, que es el único que te permite tener pensiones. Entonces tenemos que corregir ese tema, más que otro. Gracias. Gracias, congresista Andrés. Congresista Isabel Portex tiene la palabra.
Gracias, presidente. Buenos días a todos los colegas que están presentes y los que están conectados a esta importante mesa de trabajo. Según lo que estoy entendiendo, presidente, es que el empleador, te digo esto, que el empleador normalmente no tiene esa cultura de pensar en el futuro del trabajador. Y entonces, si vamos a permitir o vamos a hacer a que sea voluntario el aporte para la pensión previsional, va a ser peor, va a haber más, o sea, menos aportantes hacia la pensión o al ONP o a otros, por ejemplo, al FP, si es que va a ser voluntario. Pero en estos, por ejemplo, en estos momentos, en estos tiempos, hay muchos empleadores que contratan a sus trabajadores con contratos que permiten que no se le descuente, por ejemplo, al trabajador para una pensión, ni CTS, nada, el contrato de locación de servicio, por ejemplo, ¿no? Entonces, y todo ello facilita a que no haya más, a que haya cada vez menos aportantes para su pensión previsional. Ese es un tema, presidente. Por su intermedio quisiera hacerle unas preguntitas al señor Farfán. La primera pregunta es: ¿en dónde se invierten los fondos de la OLP? La segunda pregunta es: ¿en qué organizaciones o empresas está invertido el dinero de los aportantes de la ONP? La tercera pregunta es: ¿cuál es la tasa de rendimiento promedio de las inversiones? Y la última pregunta, señor Farfán, por su intermedio, presidente, es: la Comisión de Economía aprobó un dictamen que permitirá que quienes pasen a la ONP, que quienes pasen de la ONP a la FP recibirán un bono de reconocimiento. ¿Cuál sería el impacto que tendría esta ley en la ONP? Esas 4 preguntas, presidente, por su intermedio al señor Farfán. Gracias. Gracias, congresista. Los aportes que se reciben todos los años en la ONP, que más o menos llegaron a 4.000 millones de soles, no se invierten, justamente permiten pagar la pensión de jubilación. De los 600.000 pensionistas que tenemos, es para pagar la pensión. Y no alcanza, porque la planilla llega a cerca de 6.000 millones de soles. Entonces necesitamos transferencia de Tesoro Público y del Fondo Consolidado para cubrir justamente la planilla. Entonces todo lo que ingresa financia a los pensionistas que tenemos. Los activos financian a los pasivos, los activos financian a los pensionistas. Entonces no hay un fondo. Tenemos un fondo consolidado de reservas que no financia pensiones, sino que justamente es el respaldo del tema previsional, es la reserva actuarial. Yo le comentaba al congresista Anderson que las reservas son cerca o más de 140.000 millones de soles, y tenemos un fondo consolidado que está en 20.000. Estamos bien lejos para decir que el sistema previsional público es sostenible. Entonces la idea es que ese fondo crezca, tenga más aportes, tenga más rentabilidad y pueda solventar esa reserva actuarial. Entonces, aclarando el tema, no hay los aportes que ingresan todos los meses no se invierten, es un flujo, ingresan para pagar la planilla todos los meses de los pensionistas. Y como se puede dar cuenta, la depositoría que presenté no alcanza el flujo de aportes para pagar la. Necesitamos aporte de Tesoro Público, necesitamos fondo consolidado. Para contestarle justamente las preguntas que me ha hecho. Y ese fondo consolidado de reservas, si desea más detalle, está invertido en instrumentos financieros, domésticos, extranjeros, en dólares, en soles, hay más detalle, pero no financia pensiones. Y ese es el respaldo del tema previsional.
Y sobre la última pregunta que me he hecho del tema del bono, ahí sí, congresista por su intermedio, por favor, sería interesante, si estamos evaluando, conversando el tema de la reforma previsional, aprobar este proyecto llevaría y conllevaría a que la ONP desaparezca, porque no tenemos ese dinero para devolver esos bonos. Yo creo que deberíamos analizarlo, la propuesta de la devolución del bono, que es una propuesta fiscalmente bastante cuantiosa y el Estado no tiene ese dinero para devolver, que se evalúe justamente en la propuesta de reforma previsional. Y eso también podría ayudar que ya no se sigan aprobando más retiros de AFP y se tenga una propuesta con esos ingredientes viendo una visión integral. Y eso llevaría, para terminar con esto nomás, también nos invitaron el día viernes a la Comisión de Trabajo. Y sería también interesante hacer un tema de matching con la propuesta de reforma previsional que también da el Ministerio de Trabajo. La Comisión de Trabajo. Sí, hay un tema que justamente se pidió crear esta mesa de trabajo dentro de la Comisión de Economía para evitar que hayan esos retiros que no tienen sentido. Y se le ha pedido a la presidenta de la Comisión de Economía que mantenga todo en stand-by hasta que no terminemos de hacer el estudio y presentar las propuestas. Porque si no estaríamos perdiendo el tiempo simplemente, ¿no? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta más? Congresista Ceballos. ¿Puedo acotar algo al respecto de lo que decía? Lo que hemos aprobado ese dictamen que la semana pasada me parece, que va a traer problemas porque se pretende pagar un bono con el dinero del Tesoro Público para desaparecer una entidad del Tesoro Público, la ONP. Entonces yo creo que eso sería más o menos el fondo del asunto, y yo creo que, como dice el presidente coordinador, de que debería mantenerse en stand-by mientras no tengamos nosotros ya de acá un proyecto de ley consistente, porque si vamos a atentar a que desaparezca la ONP, entonces de nada serviría el trabajo que estamos haciendo. Nada más, señor Real. Gracias por aclarar. Sí, Congresista Anderson y luego congresista Noel Herrera. muchas gracias. Simplemente para dejar claro algo que ha dicho aquí mi colega economista, pero que creo que es necesario que, digamos, lo incorporemos. El Sistema Nacional de Pensiones, para todo efecto práctico, está quebrado. ¿Ok? Porque lo que tiene como pasivo contingente a lo largo del tiempo son 140.000 millones de soles. Y lo que tiene como activo son 20.000 millones, ¿no? O sea, simplemente para que entendamos, porque a veces creemos, no, ¿dónde está esa plata? Etcétera, ¿no? Y por eso que es muy importante lo que acaba de señalar. Aquí no hay stock, aquí hay flujo. Lo que entra, se paga. Gracias. Congresista Herrera tiene la palabra. Y le damos la bienvenida a la sesión. Congresista Herrera. Bueno, si no hay preguntas, agradecemos la presencia Agradecemos la presencia del señor Gilman Cortázar Ruiz, gerente general de la Oficina de Normalización Previsional, que nos ha acompañado en la mañana del día de hoy dándonos importante información que va a servir para insumos de la comisión y poder tener una visión más clara del problema. Pueden retirarse cuando gusten, señor Papá. A ustedes, señor presidente. Gracias a todos, por favor. Gusto.